Shalom Aleichem, bienvenidos en esta edición de Rosh Hodesh Adar. Es el 12º mes, el último mes del calendario hebreo, y bueno, ya la próxima etapa sería Aviv y la preparación para las fiestas de la primavera. Pero bueno, en esta ocasión Rosh Hodesh Adar. Es muy importante este mes y lo vamos a ver no tanto como este mes, pero mire, en este mes es una bendición muy grande en cada una de las etapas. Lo vamos a ver ahí, pero lo vamos a mirar de otra manera, no como el mes de Adar con la influencia de Piscis, Dagin, en todo caso, que es lo que rige en este mes de Adar, donde se incrementa la alegría. Nos cuenta que, bueno, tiene una letra, tiene dos letras, en todo caso es la Kuf y la Gimel, en donde nos reímos, y precisamente porque en este mes cae la fiesta de Esther, la fiesta de los disfraces, la fiesta de, bueno, aplastar al Amán, que ya en su tiempo lo estaremos viendo. También celebraremos en este mes de Adar el nacimiento y la muerte de Moshe. Bueno, en su aniversario encenderemos una luminaria. Y secretos que hay, bueno, la tribu Neftalí y Risa, eso es lo que constantemente hemos estado hablando. Pero ahora lo vamos a ver desde otro tiempo, desde un tiempo cósmico, o más bien desde una era, la era de Piscis, que es muy importante conocer este concepto. Y lo vamos a saber desde la era de Piscis, precisamente para saber por qué está esta situación en el mundo, cuando hay mucha insensibilidad, cuando hay mucho individualismo, cuando no se entienden bien los escritos. No es culpa de la humanidad, por supuesto, es en todo caso consecuencia de la era de Piscis. Y desde ahí lo estaremos viendo desde las eras, más que desde los meses. Bueno, Shalom Aleichem, gracias por estar con nosotros, bienvenidos y comenzamos. Bueno, ahí tenemos la imagen y miren, son los peces en esta ocasión. Dagin es su nombre hebreo, lo hemos mencionado. Dagin nos da una numeración de 57, si sumamos 5 y 7 son 12, quiere decir que es el 12º mes, y con esto cierra el calendario. La letra que lo rige es precisamente la Kuf y la Gimel, que crea el planeta Sedek. Es como información solamente. Estas dos letras nos da un total de 103, lo mismo que la palabra minja u ofrenda. Pero también nos da otra palabra con la misma numeración, shmeja, que quiere decir gozo. De ahí que le mencionaba que es el mes de los disfraces, el mes de la fiesta de Esther, cuando se lee la Megilá de Esther y cuando hay alegría. La tribu de Neftalí, que es doblarse, pero también es dulzura para nosotros. El sentido es la risa. El órgano que lo rige es el vaso, el asiento del humor negro, que hay que convertirlo en humor de liberación. Y también la permutación del nombre de Yahweh y los días de energía. Lo vuelvo a repetir solamente para tener todo completo. El 7 de Adar muere Moshe y también es el día que nace. El 13 de Adar el ayuno, y el 14 de Adar es la fiesta de Purim. Y vamos a entrar ahí con Rosh Hodesh Adar, y ahí tenemos la permutación del nombre de Yahweh. Vemos nosotros que la Waf se va hasta el último lado, la Yod al siguiente lado. La que no se mueve es la Hei. La que no se mueve es la Hei primera, y la que se mueve, la que cambia su posición, es nuestro mundo, la Hei última del nombre de Yahweh. Quiere decir que en este mes hay mucha ayuda con respecto a la revelación de la Torah. Esta es la madre y esta es la hija. Así nos dice el Zohar, que la madre le presta sus ropajes a la hija. Por eso hay mucha bendición. Pero vamos a empezar ahí con esta etapa y vamos a explicar un poco, porque tal como existe, así de la manera que existe el año terrestre, que es el tiempo que tarda la Tierra en dar vueltas al Sol, y este se le toma 365 días con sus horas, minutos y segundos, así.
365 días. Pero también existe, este es un año terrenal en todo caso, un año terrestre. Pero también hay años siderales. Un año sideral es un periodo en que el sistema solar tarda en pasar bajo la influencia de los 12 signos zodiacales y que le toma 25.968 años. Es decir, que la Tierra en el transcurso de un año pasa bajo la influencia de 12 signos zodiacales, así como el sistema solar en su totalidad estaba bajo la influencia de 12 signos zodiacales en un año sideral. Esto es lo que se le llama las eras. En la era que estamos nosotros está por terminar, bueno, casi termina ya, la era de Piscis. Esta era de Piscis tiene o tuvo, y déjeme explicarle esto con más claridad, tuvo unas vibraciones, pero un poco materialistas. No nos ayudó mucho por lo que nosotros pudimos ver con respecto a la raza humana. No nos ayudó mucho esta era de Piscis. Sus características no son muy buenas. De acuerdo a estos números de los 25.968 años, esto es dividido entre 12. Aproximadamente, ya que como los meses no son exactos de 30 días o de 28, igual las eras no son exactas. Pero la era de Piscis tiene aproximadamente 2160 años. Así. Exactamente, no exactamente, más o menos tiene el tiempo que abarca la era de Piscis es de 2160 años. Y es que precisamente, de acuerdo a la tradición, que esta era de Piscis comienza con Yahanan Hamadbil, o llamado Yahanan o Juan el Bautista, quien prepara el camino para la llegada del Mesías. Pero si nosotros nos recordamos muy bien que estas vibraciones o estos tiempos de Piscis, el Mesías hablaba mucho con respecto a esto, a Piscis. Normalmente decía, o en ocasiones decía, que nos haría pescadores de hombres, que la red la pusiéramos en el lado derecho, que sacásemos 153 peces. Constantemente nos estaba hablando. De hecho, dentro de la religión católica cristiana, la insignia de Piscis o del cristianismo en todo caso es precisamente un pez. Esta etapa de Piscis se vio influenciada al intelectualismo. Se creyó mucho en el intelectualismo, se creyó mucho que el sufrimiento era necesario para ser mejores. En esta época, en esta era de Piscis, que le vuelvo a repetir, lleva aproximadamente o tuvo aproximadamente 2160 años, se caracterizó mucho por el apego al dinero. Ya Yahshua lo determinaba cuando él había esa vibra intensa acerca de un Dios que el Creador le llamó, Yahshua le llamó Dios, así, Mamón, término fenicio que se relaciona con el dinero. Esto es mencionado para decirnos que no podemos servir a dos amos, al dinero y al Creador al mismo tiempo, porque donde esté vuestro corazón, ahí estará también. Donde esté nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Esta era de Piscis también se vio un poco pues aventajada con la admiración hacia las personas y de esta manera idolatrarlas o hacerlas superiores. Esta es una característica de la era de Piscis, donde se levantaban los héroes, donde se admiraba a personas, a seres humanos
comunes y corrientes se les hacía héroes y casi semidioses. Esto era algo que pasaba en la época de Piscis. De hecho, mucha de la culpa de todo eso no es hacia las personas, es la energía que emanaba esta era de Piscis. Esto era, pues, por supuesto, la idolatría, pero no a imágenes. Esto era la idolatría hacia los seres, grandes personas, entre comillas, pues los miraban como dioses, que no era otra cosa, pues que descubrían algo, saltaban de su época, o su intelectualismo pues sobresalía de los demás y ya los creían pues semidioses. Otra de las características es que se incrementaron las adicciones de todo. También había mucha codependencia y el propósito era solamente dar para después poder recibir. Se daba o se ayudaba a alguien con la intención de recibir. En esta era de Piscis no se dio mucho la espiritualidad. No tendió. No fue una cosa influyente el ser espiritual. Más bien, lo que le dio auge es seguir patrones, seguir personas, admirar a personas. Por eso se dio lo que son las religiones. De ahí que cada religión tiene a su líder, porque siempre se idolatró a alguien. Más allá de imágenes, se dio para idolatrar a personas hasta cierto punto. En esta era muy difícil estar de una manera espiritual. Esto era un poquito más ser sanguinarios, ser un poco más... por eso se les llamó que la religión era el opio del pueblo, que ser religioso, buscar al Creador, era hasta cierto punto para ignorantes. Y es que hasta cierto punto tenían razón, porque en esta época o en esta era de Piscis sucedió lo peor que en otras ocasiones, lo peorcito, que a través de la religión, o como lo dijeran ellos, en el nombre de Dios, mataban personas. De ahí viene las cruzadas, de ahí viene pues las persecuciones, de ahí viene todo eso. En esta época de la era de Piscis, era una era muy arcaica, una era muy con unos sentimientos muy duros. No había mucha espiritualidad. Algunos cuantos alcanzaban esa espiritualidad, pero no era una cosa así que se diera de repente pues con más auge. Era muy difícil esta era de Piscis. Pero mire, nos cuentan que esta era de Piscis empezó a terminar, que no termina por completo porque una era no comienza o no entra en un día. Esto es como si fuese una nube. Esta era de Piscis empezó a salir recién en el 2012 aproximadamente, un poquito más allá y un poquito más acá. En el 2012, por eso daban mucho auge de que era el fin del mundo. Primero en el 2012, que era el fin del mundo, pero más bien es el final de lo que se conoce como la era cristiana. Porque, le vuelvo a repetir, esta era de Piscis fue prácticamente la era cristiana, la era o la etapa de las religiones. A partir del 2012 le llaman la nueva era. Así. Surgen otras religiones un poquito más liberadas, que se les llama así la nueva era. Bueno, empiezan a hablar ya hasta de la entrada de otro planeta por ahí, del planeta Nibiru, y bueno, ya empiezan a chocar las ideas. Pero no se debe a que las personas sean más inteligentes o que las personas sean más modernas. Es debido a que se acaba la era de Piscis y recién comienza la era de Acuario. Y es por eso el cambio de pensamiento. El Mesías pues estuvo hablando prácticamente de todo lo que era los peces. Ya aquí la era de Acuario se distingue por otra forma. Pero hay una etapa de transición. Y esa es la que hemos estado viviendo en esta época. En esa etapa de transición de la era de Piscis a la era de Acuario, hay
una negación, no se quiere dar ese paso de desarrollo o ese paso de apertura de conciencia, que es algo que va a tener mucha fuerza en la era de Acuario. Y le vuelvo a repetir, no es que queramos ser más inteligentes, es que simple y sencillamente otra era ya viene entrando, una era más abierta. Entra la era de Acuario, una era de paz. Esta era se va a caracterizar por ser un poco más, de hecho más espiritual sin ser religioso. Quiere decir que las iglesias van a terminar. Ya la gente va a empezar a buscar sus propios recursos, su propia comunicación con el Creador. Ya los pastores ya no van a tener mucha importancia, ni los rabinos. Ya la gente en sus hogares va a empezar a orar, así como antes. Empezaban a orar, no necesitaban de tanta intervención hasta cierto punto. Pero en esta época, ahorita en el tiempo que estamos, es un poco difícil la transición. Esa época de transición, de cambio de era, esto va a impactar fuertemente los fundamentos religiosos. Estos se van a ir disipando paso a paso hasta que entre completamente la era de Acuario. Esto va a llevar mucho tiempo. Esto no entra de un día para otro. Esto, pues, es como le comentaba, sale una era como una nube y se va yendo y va entrando la otra era, la era de cambio. Entonces, es muy interesante porque en la siguiente era, la era de Acuario, es el llamado expansión de la conciencia. A partir de, no es exactamente el 2012, pero es que el calendario maya también así lo deja ver, que iba a haber un cambio. De ahí que viene todo ese, hasta cierto punto, pues inseguridad de qué iba a pasar en los años 2000. Pero así era, venía un cambio. Esta era de Acuario, le vuelvo a repetir, era un poco más hacia el intelectualismo. Nos dice, y le voy a leer esto un poco más cercano. El Zohar, fíjese lo que nos dice aquí, porque la época de Acuario es un poco más espiritual. De hecho, es más espiritual. Y nos dice el Zohar: todos los tesoros celestiales y enigmas ocultos que durante generaciones no han sido resueltos se descubrirán en la era de Acuario. Así. Todos los tesoros celestiales y enigmas ocultos que durante generaciones no han sido resueltos se descubrirán en la era de Acuario. Y esto es a través del Zohar. Y es que más o menos se dice que comenzó en el 2012, pero fue más allá, hace unos 50, 60 años. Y nosotros nos damos cuenta cuando muere este gran cabalista, el Baal Hasulam, que se le llama. Esta era viene más, le vuelvo a repetir, más espiritual. Sus características de Acuario es donde hay más unidad, hay más conciencia, la intuición, el despertar de la conciencia. Pero también nos dice que va a haber más vegetarianismo. ¿Pero por qué? Bueno, porque 2000 años hemos sido un poco caníbales. Los animales los hemos visto como un alimento, no como parte de la creación. Pero a partir de Acuario, la gente va a tomar conciencia y pensar, bueno, ¿por qué tengo que matar a los animales? Si somos especies también en peligro de extinción, ambos. Entonces va a venir ya la conciencia cuando sí se va a comer animales, pero como parte de un proceso para la liberación de ellos y para nuestro bienestar, pero ya no como lo hemos hecho durante 2000 años. 2000 años de caos también, de caos, de persecución, de muerte, de materialismo, de todo. Esta época ya es un poco más liberal. Liberal en el sentido de que ya la gente ya no la van a engañar con las iglesias, los sermones de temor, que te vas a ir al infierno, que acepta al Señor, que ya va a venir y que me dijo en una profecía que ya viene. Es una mentira. No viene, falta mucho, unos 200 años
para que el Mesías venga. No puede venir ahora, es una mentira. Pero eso fue lo que prevaleció durante la época de Piscis. Las mentiras, las religiones, los grupos. Y claro, algunos grupitos todavía quedan. Muy pronto, no muy pronto, 30, 40, 50 años, esas iglesias van a quebrar. Aquellos negocios, porque realmente es eso, negocios van a quebrar. Una cosa sí es cumplir con lo que nos dice la Torá, y otra cosa es pues estar viendo eso como un negocio, como espantando a la gente, que si no das te va a ir mal, que si no das te vas a ir al infierno, que si... Ya, eso va a pasar, ya nadie les va a creer, nadie les va a creer, van a quebrar. Este cambio de la era de Acuario es más hacia la conciencia. Esto ya se acerca, esto viene muy pronto. Pero también en esta era de Acuario, en la transición de Piscis y Acuario, viene este nombre y podemos utilizar este nombre, Membet Hei. Este nombre de Membet Hei nos señala que tenemos que accionar, que tenemos que ir, y déjenme le voy a leer lo que nos dice este nombre, porque es muy importante, todo tiene su motivo. Nos dice aquí, del pensamiento a la acción. Fíjense lo que nos dice aquí este nombre para la transición de la era de Piscis a la era de Acuario. Ahora reconecto y reúno los mundos superior e inferior a través del poder de este nombre. O sea, entre Piscis y Acuario, entre la religiosidad y la conciencia, entre el sectarismo y la liberación de todas esas sectas, la verdad, lo decían, la religión es el opio del pueblo, y en realidad sí lo es. Una relación con el Creador no lo es, esto es totalmente diferente. Dice, juntando estos dos reinos, encuentro fuerza y compromiso para lograr mis metas y realizar mis sueños. Mis pensamientos se realizan y mis mejores ideas son transformadas en acciones y luego en resultados concretos. Esto es lo que nos puede ayudar en la transición de la era de Piscis a la era de Acuario. Y le conté esto porque estamos en el mes de Piscis. Esa transición, aunque es buena, aún es un poco materialista. Después ya viene Acuario, donde el agua nos llena, el agua de la Torá nos lava. Va a haber mucha revelación de la palabra. Nuevamente el Zohar se va a abrir, el Brit Hadashah va a revelar sus secretos solamente en la era de Acuario. En la era de Piscis era todo material, era ser religioso, era ser monje, era castigarse para sentirse bueno, era una serie de ignorancia. Pero los humanos no tuvieron la culpa, en todo caso fue la era de Piscis, que ya la hemos terminado, pero aún no se acaba de ir esa energía y nos dejó muchas secuelas, que todavía hay gente religiosa, gente que piensa que por estar encerrados en una iglesia serán mejores, y eso es una gran mentira, y ha sido una gran mentira por 2000 años. Afortunadamente nos tocó ya la era de la liberación, la era de la conciencia, la era de Acuario, y nos tocan los secretos del Zohar, y en eso estaremos la próxima ocasión. Gracias, que tenga un Hag Sameach Rosh Chodesh de Adar, y sobre todo que la época de Piscis o la influencia de Piscis se vaya alejando de su vida, y la era de Acuario, de las aguas de la Torá, se empiecen a acercar a su vida. Así lo dijo Rabbi Shimon Bar Yonai hace 2000 años. Esta Torá, este Zohar, serán abiertos en la era de Acuario. Y ya estamos, apenas está empezando. Pero muy pronto, dicen, pues lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Acuario aún no entra y Piscis aún no muere. Pero estamos en la transición, la época más interesante. Gracias y hasta la próxima.